El miedo es una de las fuerzas más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas que existen en la vida humana. No porque tenga una forma física o porque se pueda ver claramente, sino porque opera desde dentro, desde tus pensamientos, desde tu interpretación de la realidad, desde esa voz interna que constantemente evalúa lo que podría salir mal. Muchas personas viven convencidas de que su problema es la falta de oportunidades, la falta de tiempo o incluso la falta de talento, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, el verdadero obstáculo es el miedo. No el miedo evidente, sino ese miedo disfrazado de lógica, de prudencia, de análisis excesivo. Ese miedo que te hace decir, todavía no, mejor después. No es el momento correcto. Si te detienes a pensar en tu vida, probablemente encontrarás momentos en los que sabías exactamente lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. No porque no pudieras, sino porque algo dentro de ti te detuvo. Ese algo es el miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo a no ser suficiente, miedo a que otros te juzguen. Y lo más peligroso de todo esto es que ese miedo no se presenta como un enemigo claro. No llega gritando que te está deteniendo. Llega en forma de pensamientos razonables. Llega como una voz que parece protegerte, pero que en realidad te está limitando. El estoicismo, una de las filosofías más poderosas que han existido, entendió este problema hace miles de años. Los estoicos no intentaban eliminar el miedo, porque sabían que eso es imposible. El miedo es una respuesta natural del ser humano. Está ahí para protegerte, para alertarte. El problema no es sentir miedo. El problema es convertir ese miedo en una orden. El problema es obedecerlo sin cuestionarlo. Los estoicos entendían que no puedes controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero sí puedes controlar tu respuesta ante ello. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Cuando empiezas a observar tu miedo con más atención, te das cuenta de algo fundamental. La mayoría de las cosas que temes no son reales. Son escenarios que tu mente crea. Son interpretaciones. No temes al fracaso en sí, temes lo que el fracaso significa para ti. No temes al rechazo en sí, temes la sensación que ese rechazo podría generar en tu identidad. No temes equivocarte, temes lo que eso dice sobre quién eres. Es decir, el miedo no está en el evento, está en el significado que tú le das a ese evento. Imagina tú a alguien que quiere empezar un negocio. Tiene la idea, tiene los recursos básicos, tiene incluso el tiempo necesario para comenzar. Pero no empieza. ¿Por qué? Porque su mente comienza a generar escenarios. ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si no funciona? ¿Y si otros piensan que fue una mala idea? Ninguna de esas cosas ha pasado, pero en su mente ya son reales. Y como las siente reales, reacciona como si lo fueran. Entonces decide no actuar. Y esa decisión, que parece lógica en el momento, en realidad es una rendición frente al miedo. Ahora imagina a otra persona en la misma situación. Tiene los mismos pensamientos, porque el miedo aparece en todos. Pero en lugar de obedecerlos automáticamente, decide actuar a pesar de ellos. No porque no tenga miedo, sino porque entiende que el miedo no es una señal de que debe detenerse, sino una señal de que está frente a algo importante. Esa es la diferencia entre una mentalidad común y una mentalidad estoica. El estoico no elimina el miedo, lo atraviesa. El problema es que la mayoría de las personas ha desarrollado el hábito de evitar la incomodidad. Cada vez que algo genera ansiedad, duda o inseguridad, la reacción automática es evitarlo. Y cada vez que evitas algo por miedo, refuerzas ese patrón. Tu mente aprende que evitar es la forma correcta de responder. Y con el tiempo,
tu mundo se hace más pequeño. Empiezas a evitar más cosas, a limitar más decisiones, a reducir más tus acciones. Y sin darte cuenta, terminas viviendo una versión reducida de tu vida. La vida no se destruye de golpe. No es que un día tomes una decisión enorme que lo cambie todo para mal. La vida se reduce poco a poco, decisión tras decisión. Cada vez que decides no intentarlo, cada vez que decides no hablar, cada vez que decides no empezar, estás construyendo una identidad, la identidad de alguien que no actúa. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve más fuerte que cualquier motivación que puedas tener. Los estoicos entendían que la libertad no consiste en que todo salga como quieres. La libertad consiste en que nada externo determine completamente tus decisiones. Y eso incluye el miedo. Si el miedo decide por ti, no eres libre. Si tus emociones determinan lo que haces y lo que no haces, estás reaccionando, no eligiendo. La verdadera libertad comienza cuando puedes decir, sí, tengo miedo, pero voy a actuar de todas formas. Aquí es donde entra uno de los principios más importantes del estoicismo, la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. El miedo crece cuando intentas controlar lo que no depende de ti. Quieres controlar el resultado, quieres controlar la opinión de otros, quieres controlar el futuro, pero no puedes. Y cuando intentas hacerlo, tu mente entra en conflicto, en ansiedad, en duda. Pero cuando te enfocas en lo que sí depende de ti, el miedo pierde fuerza. Depende de ti tu acción, depende de ti tu esfuerzo, depende de ti tu disciplina. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas garantías, no necesitas certeza total, no necesitas sentirte listo, necesitas actuar, porque la acción es lo único que rompe el ciclo del miedo. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. Esperar a que el miedo se vaya para empezar es como esperar a saber nadar perfectamente antes de entrar al agua. Nunca va a pasar. Aprendes dentro. Aprendes en el proceso. Aprendes enfrentándolo. Cada vez que haces algo que te da miedo, algo cambia en tu mente. Tu cerebro registra la experiencia y empieza a ajustar su percepción del riesgo. Lo que antes parecía enorme, ahora parece manejable. Lo que antes parecía imposible, ahora parece alcanzable. Pero ese cambio solo ocurre si actúas. Si no actúas, el miedo se mantiene intacto o incluso crece. La confianza no se construye pensando, se construye haciendo, no se construye leyendo sobre disciplina, se construye practicándola, no se construye entendiendo el miedo, se construye enfrentándolo, y ese proceso es incómodo, siempre lo será. Pero ahí es donde ocurre el crecimiento real. La disciplina estoica no es emocional, no depende de si tienes ganas o no, depende de tu compromiso, depende de tu decisión de hacer lo correcto incluso cuando no se siente bien. Porque si dependes de tus emociones para actuar, tu progreso será inconsistente. Habrá días en los que avances y días en los que te detengas. Y esa inconsistencia es lo que destruye la mayoría de los procesos de crecimiento. La diferencia entre las personas que logran cosas importantes y las que no es que unas no tengan miedo, es que unas actúan a pesar del miedo y las otras no. Esa es la única diferencia real. Y es una diferencia que puedes empezar a construir hoy. No necesitas cambiar toda tu vida de un día para otro. No necesitas eliminar todos tus miedos de golpe. Solo necesitas empezar a actuar en pequeñas cosas, pequeñas decisiones, pequeñas acciones. Cada vez que eliges actuar en lugar de evitar, estás fortaleciendo una parte de ti. Estás construyendo una identidad diferente, una identidad más fuerte, más estable, más confiable.
Con el tiempo, esa repetición cambia quién eres. Ya no eres alguien que duda constantemente. Ya no eres alguien que se detiene por cualquier incomodidad. Empiezas a ser alguien que actúa. Y cuando eso sucede, tu vida cambia de forma natural. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú respondes de forma diferente. El miedo no se va a ir. Siempre va a aparecer en diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes niveles, pero puedes cambiar tu relación con él. Puedes dejar de verlo como una orden y empezar a verlo como una señal de que estás frente a algo que importa, una señal de que estás creciendo, una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Al final, la diferencia entre una vida limitada y una vida con propósito no está en la ausencia de miedo, está en la forma en que respondes a él. Hay personas que sienten miedo y se detienen, y hay personas que sienten miedo y actúan. Esa es la diferencia, y esa diferencia, repetida a lo largo del tiempo, define completamente el tipo de vida que construyes. Si quieres cambiar tu vida, no necesitas esperar a sentirte listo. Necesitas empezar. No necesitas eliminar el miedo. Necesitas dejar de obedecerlo. No necesitas garantías, necesitas acción. Y esa acción, por pequeña que sea, es el inicio de todo. Porque el miedo no desaparece cuando piensas más. Desaparece cuando decides actuar a pesar de él.